Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición del conversatorio de Tinta Libre, que en esta ocasión nos convoca bajo el epígrafe Los poderes de Europa. ¿Y por qué se titula así este conversatorio, Los poderes de Europa? Porque en este momento, lo saben muy bien, hay quienes cuestionan esos poderes. ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Qué debe y puede hacer Europa en este contexto lleno de incertidumbre? Para esta conversación tan oportuna y tan interesante, nos acompañan dos personas con unas biografías tan abigarradas, tan densas, lo han hecho todo en espacios nacionales y multilaterales, que casi les presento por lo que son ahora mismo. Josep Borrell, ¿qué tal? Muy bien. Él es el ex alto representante de la Unión Europea para los asuntos exteriores y la política de seguridad, y Arantxa González Laya, Hola. ¿qué tal? Muy bien. Decana de la Escuela de Estudios de Asuntos Internacionales de París, dependiente de Sciences Po. Los dos, les decían, han tenido unas biografías muy densas, conocen muy bien Europa, están y han estado en atalayas fundamentales para tener una visión de conjunto. Y yo empiezo por algo que me preocupa particularmente y que supongo que coincide con las preguntas que se hacen muchas personas. Durante la larguísima campaña electoral estadounidense, en el tiempo transcurrido desde las elecciones de noviembre hasta el presente, prácticamente todo lo que está ocurriendo había sido explicitado por el propio protagonista, el nuevo presidente de Estados Unidos, por su equipo. Había documentos de las fundaciones, las organizaciones ultraconservadoras que han acompañado esta vuelta al poder de Donald Trump, y sin embargo aún perdura la duda de si estamos ante una suma de decisiones, ocurrencias, algunas trasnochadas, otras novedosas, de un personaje excéntrico, o estamos ante un programa que va cumpliendo hitos y que conduce a ese nuevo orden mundial en todos los términos, en términos económicos, en términos políticos, del que no paramos de hablar. ¿Ante qué estamos realmente? Borrell. Bueno, no lo había dicho todo. O sea, sabíamos o temíamos que Trump iba a hacer de Trump, pero no lo había dicho todo. En la campaña electoral no había expresado sus ambiciones territoriales sobre Groenlandia, ni de hacer de Canadá un Estado de la Unión, ni de reivindicar el Canal de Panamá, ni, quizá lo más grave, suprimir toda la ayuda al desarrollo y suprimir la agencia USAID, que administra 60.000 millones de dólares en beneficio de los más pobres de la Tierra. Y eso es, en mi opinión, lo más grave de todo lo que ha hecho, sin previo aviso, overnight, de un día para el otro. Eso son centenares de miles de muertos. Lo de los aranceles nos preocupa porque nos afecta, pero no nos moriremos de hambre. En cambio, a la gente que va a pagar los platos rotos de esta decisión sí van a morir de hambre y de enfermedades. O sea que no, Trump es de Trump, pero es un Trump al cubo y en algunas cosas sin previo aviso. ¿El peor escenario posible de lo que estaba esbozado, Arantxa? Bueno, yo creo que ahora lo que vemos es la suma de todos los elementos y algunos que, como dice Josep, no estaban en la lista, y lo que vemos es una administración estadounidense predatoria. Eso yo creo que es la manera de entender a quién tenemos delante. Y predatoria, ¿por qué? Porque no le basta con que gane Estados Unidos, tienen que perder los demás. La Unión Europea tiene que fracasar. Ucrania tiene que arrodillarse. En Gaza tienen que dejar paso a que allí se construya un mar-a-lago junto al Mediterráneo. Los chinos, por supuesto, tienen que caerse. Es un régimen predatorio que busca, que tiene una mentalidad de juego de suma cero. Para que yo gane, todos los demás tienen que perder. Y ese es un mundo muy hostil. Eso es el nihilismo. Y eso es lo que a nosotros, que estamos en las antípodas de ese modelo y de esa manera de pensar, nos tiene que preocupar. Porque esa no es nuestra receta. Ya veo que estáis los dos en la tesis de no todo estaba anunciado.
Yo discrepo un poco de esa tesis, creo que todo se podía intuir, no explicitado, como muy bien decía Borrell, no explicitado de la manera en que a partir del 20 de enero nos lo hemos encontrado, pero se podía intuir en el proyecto 2025, por ejemplo, buena parte de lo que está ocurriendo, no con nombre y apellido, no qué tipo de aranceles, pero que se iba a una etapa proteccionista. Estaba clarísimo. Sí. La importancia que le concedían a Groenlandia estaba clarísimo. No me voy a quedar con Groenlandia en cualquier circunstancia, que es lo que vienen diciendo ahora, ¿no? Es decir, una pequeña diferencia. Hay una pequeña diferencia, desde luego. Pero puestos en este escenario peor de los posibles, que es el que estáis describiendo, ¿cuál es el núcleo, a vuestro juicio, el núcleo de lo que cambia de la relación de Estados Unidos con Europa? ¿Qué es lo que nos trae aquí hoy? ¿Qué es lo más preocupante? Pues yo creo que Nacho lo ha dicho muy claro. Es un problema no de America First, sino America Only. O sea, yo soy el poder. Yo os dicto las reglas. Yo os pongo aranceles. Y ahora venir y negociar conmigo. Yo reclamo vuestros territorios. Yo autorizo a que sigan los bombardeos. Yo impongo la paz en Ucrania sin pedirle la opinión ni a Ucrania ni a los europeos, con el permiso de Putin. Eso es un ejercicio, es un resabio neoimperialista al estilo del siglo XIX. Bueno, yo creo que es despertar y darte cuenta que quien tú has considerado tu aliado, con quien has tejido una complicidad muy importante, con quien has construido un sistema internacional de reglas, de pesos y contrapesos, con quien has construido el sistema de seguridad y de defensa del Atlántico Norte, con quien intercambias 4.400 millones de euros todos los días. Ayer, hoy, mañana, que este aliado tuyo ya no lo es. Y ya no es que sea un competidor, es que él considera que tú eres su rival y que eres un rival al que hay que cortarle las alas, porque no puedes volar demasiado alto, porque tú puedes tener la capacidad para construir una alternativa y eso no funciona. En su mentalidad de juego de suma cero, tú eres el pájaro al que hay que cortarle las alas. Y esto es muy difícil para nosotros europeos, sobre todo cuando, además, tenemos la guerra en nuestro continente, la tenemos en Ucrania, pero la tenemos también en el resto del continente de otra manera, y corta las alas a Europa, pero empodera a Rusia. Esto es una situación para nosotros muy diferente de la que tuvimos en el primer mandato de Donald Trump y que nos obliga a nosotros a un ejercicio de reordenar y reinvertir de una manera muy seria en quiénes somos nosotros. ¿Y tenemos esa capacidad de construir la alternativa que, según dices, teme Estados Unidos? ¿Tenemos esa capacidad desde Europa? ¿Nos hemos equivocado al ofrecernos solo como la reserva humanista ilustrada del mundo y en no poner en valor nuestra capacidad comercial, que la tenemos desde luego, y nuestro potencial industrial abandonado pero recuperable? ¿Nos equivocamos ahí en elegir una única marca, los bien ponderados siempre valores europeos de los que nos debemos abjurar? No digo eso, pero señalar solo una de nuestras potencialidades ha sido un error. Hoy tenemos capacidad de ser esa alternativa que puede temer Donald Trump. A mí no me gustaría que Europa se trumpizase. La vía no es convertirse al trumpismo. Nosotros no somos predatorios. Nuestro proyecto es distinto. Nosotros somos un proyecto que nace de la paz, de la reconciliación de un territorio roto por guerras que han durado siglos. Nosotros somos la idea de tener menos soberanía nacional para ser más soberanos a nivel europeo. Somos el antimodelo
al trumpismo. Y no creo que debamos renunciar a nuestro modelo, pero va a ser muy difícil mantener con vida este modelo en un momento en el que, bueno, pues el trumpismo tiene mucho espacio también dentro de la Unión Europea. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Con confianza, con enormes dosis de confianza. A mí, Pepa, me choca mucho, y yo creo que lo hemos hablado varias veces, esta capacidad que tenemos nosotros para minusvalorarnos y sobrevalorar a los demás. Sobrevaloramos a Estados Unidos y su solidez, a los chinos y la suya. Sobrevaloramos la capacidad de Putin, que es un país del tamaño de Italia, y minusvaloramos las nuestras. Yo creo que necesitamos defender hoy y ser capaces de defender, incluso con las armas, nuestro proyecto de paz desde la confianza de que somos un modelo distinto. Borrell. Bueno, eso que dice Arantxa nace de nuestro sentido crítico de la vida. Somos racionalistas, somos hijos de la Ilustración y por lo tanto miramos las cosas desde el prisma de la razón, que impone límites, aunque sea intelectuales, a nuestras propias capacidades. Y siempre he pensado que Europa se sentía feliz siendo la Atenas de Washington. O sea, Roma tenía su Atenas y nosotros había quien pensaba que siendo la Atenas de Washington pues ya podíamos ir tirando. Y para eso no hacía falta un ejército, ni tener capacidades defensivas propias. De Gaulle hace ya mucho tiempo lo dijo, ¿no? Un día los americanos se irán de Europa y nos dejarán solos. Él no podía decir Rusia, sino la Unión Soviética, que hoy en día no existe. Y ese día ha llegado, y no porque nosotros lo hayamos querido. Sí, y todavía hay, Arantxa, muchos colegas, muchos países europeos que ven en Trump la imagen del maltratador dentro de la pareja al que hay que soportar porque no lo puedes abandonar. No te vayas todavía, por favor, no te vayas, no me dejes solo, porque solo no me valgo. Incluso el país que más esfuerzo militar está haciendo para rearmarse, Polonia, porque claro, los bálticos hacen mucho, pero son pequeñitos, pero Polonia, 4,5% del PIB, te dice: yo me rearmo todo lo que puedo, pero sin Estados Unidos no puedo nada. O sea, no te vayas, por favor, como dice la canción, te necesito. Sin ti me puede pasar como en el 39, que Francia y Alemania declararon la guerra a Alemania, pero se quedaron tomando el café detrás de la línea Maginot, sin mover un dedo. No puedo fiar más que de la gran potencia que me pueda ayudar en caso de necesidad. Y este sentimiento al este de, no sé si decir París o al este de Berlín, es dominante. En el occidente nosotros no lo vivimos así, porque tampoco vivimos la amenaza rusa de una manera tan existencial. Y hay muchos españoles que me preguntan: oye, pero ¿de verdad Rusia es una amenaza? ¿Por qué tengo yo que gastar el dinero que necesito para cosas más urgentes, la vivienda, por ejemplo, en construir una capacidad militar que no voy a usar? Ese sentimiento está en nuestras sociedades, que se han, y es muy positivo, acostumbrado a la paz. Como decía Arantxa, Europa es un proyecto de paz, es la renuncia al poder, a la fuerza. Y eso está muy bien, salvo que tengas enfrente a alguien que no solo no ha renunciado, sino que pretende usarla. Sí, pero yo discrepo con que nosotros hayamos renunciado a la fuerza. No hemos renunciado a la fuerza, pero sí tenemos una relación complicada con la fuerza. Y esta relación complicada con la fuerza viene también de nuestra historia, donde esa fuerza la hemos utilizado muchas veces los unos contra los otros dentro de nuestro continente, ¿no? Entonces, yo sí creo que ahora necesitamos hacer un esfuerzo muy grande de debatir democráticamente con nuestros ciudadanos, hacerlo en Varsovia, hacerlo en Berlín, en París, también en España, porque no lo hemos hecho, de empezar debatiendo cuáles son las amenazas hoy al proyecto y al modelo de sociedad que es la Unión Europea. Y a partir de estas amenazas, ver de qué manera las podemos defender y cómo y con qué financiación.
Pero me temo que hemos empezado esta discusión por el final. La casa por el tejado. Sí, ese discurso político es el que se echa en falta en este tiempo, ¿no? Efectivamente, como decíais los dos, venimos de décadas, afortunadamente, de un paréntesis en la historia, en suelo europeo, varias generaciones educadas en la paz como un valor absoluto, a la que prácticamente sin transición se la pone a discutir cuánto gastamos en armamento. Y se echa en falta un discurso de transición, un discurso político que señale efectivamente las necesidades y por qué, y eso cómo se complementa con no perder nuestra seña de identidad con Europa como proveedora de bienestar a sus ciudadanos. Borrell, que suele hablar muy claro, ha dicho, dicen que no se va a tocar la inversión social, pues de algún sitio tiene que salir el dinero. De momento del endeudamiento, que es lo que propone la Comisión. Que tendrá que pagar alguna generación en algún momento. Es que esto es el trabajo de una generación. Ya. Y vamos a rebatirnos un poco, si no, esta cosa no tiene picante. Yo te entiendo y tú me entiendes, pero cuando yo presenté el Strategic Compass, la brújula estratégica para la defensa europea, propuse la creación de una fuerza de reacción rápida, modesta. 5.000 hombres, 5.000 efectivos, capaces de desplegarse conjuntamente para hacer una operación como, por ejemplo, evacuar un aeropuerto. Y Dios sabe si hemos evacuado aeropuertos en los últimos años, desde Kabul hasta Sudán. ¿Y le propusiste cuándo, Borrell? Le propuse 3 meses antes de que empezara la guerra de Ucrania. Y cuando lo presenté, la reacción de los colegas fue decir, ¿fuerza? ¿Rapid Reaction Force? Ah, no, fuerza no le podemos llamar fuerza, nosotros no usamos la fuerza. Y después de mucha discusión le llamamos capacity, Rapid Deployment Capacity, porque así todo el mundo se quedó contento de que no era una fuerza, era exactamente la misma fuerza, 5.000 efectivos militares capaces de actuar conjuntamente, pero la palabra fuerza creó un anticuerpo intelectual. Poco tiempo después estalló la guerra en Ucrania y Dios sabe si hemos tenido que ayudar a Ucrania a usar la fuerza. ¿Con qué? Con capacidades. Fuerzas, capacidades, estamos hablando de lo mismo, pero las palabras importan. Y la reacción originaria de mis colegas era doble. Por una parte, no usar la palabra fuerza. Caramba, fuerza no. Y en segundo lugar, el sentimiento de que no deberíamos hacer nada que fuera una excusa para que los americanos nos dejaran solos creyendo que ya somos mayores. No debemos hacer nada que haga que los Estados Unidos se vayan. Y si nos ven que ya tenemos capacidades propias, a lo mejor se van. Y eso de ninguna manera. Y ese sentimiento lo tienen los que en el fondo creen que su única garantía de seguridad viene de Estados Unidos. Bueno, y eso lo tienen también porque Estados Unidos ha cultivado esa mentalidad con muchos de nuestros Estados miembros durante muchas décadas, ¿no? Por eso esto es una relación de interdependencia, no nos engañemos. Por eso nosotros compramos el grueso de nuestro armamento y nuestro material de defensa de Estados Unidos. Hay una relación, había, quiero ponerlo en pasado, porque me parece que esto ha cambiado muy velozmente, ha cambiado, yo creo, de manera bastante permanente, porque nos hemos dado cuenta de lo frágil de nuestra postura, de una dependencia de un país que ahora nos considera como su rival y que no tiene ninguna dificultad a llamar directamente a Putin, que ha invadido otro Estado europeo, ha obliterado sus fronteras, le está haciendo la guerra, nos la está haciendo también a nosotros, llamemos a las cosas por su nombre, destruye nuestras infraestructuras, nos lanza amenazas híbridas, nos somete a ciberataques, interfiere en nuestros procesos electorales. Todo esto es lo que está ocurriendo. En España hemos vivido en España también. Esta interferencia. Así es. Y entonces, ahora todo esto ha llegado en el mismo momento y ha llegado con Estados Unidos dándole la mano a Putin y expulsándonos a nosotros del terreno de la negociación, cuestionando nuestra democracia, enalteciendo a las fuerzas antieuropeas dentro de la Unión Europea. Y claro, esto empieza, y haciéndonos la guerra comercial, unilateral a nosotros y al resto del mundo también, pero
ya empieza a ser un poco demasiado. Yo creo que lo interesante de este momento es que tenemos una oportunidad histórica. Quizás haya que agradecerle a Donald Trump que nos dé la fuerza más grande que la Unión Europea ha tenido para integrarse desde los padres fundadores de la Unión Europea. Y démosle las gracias. ¿Y qué deberíamos estar haciendo que no estamos haciendo? Porque luego hay que ganar elecciones. Cierto. Una vez que se inicia ese camino, y elecciones en los ámbitos nacionales. Cada opinión pública con su propia historia a cuestas y con sus creencias. ¿Qué deberíamos estar haciendo que no estamos haciendo para que esas amenazas que tú relatabas y que están perfectamente identificadas, sean identificadas por los ciudadanos que se resisten a dar ese salto entre un pacifismo estructural e institucional europeo, porque lo ha sido así, una realidad que exige incrementar el gasto en defensa y en seguridad y, por lo tanto, cierta incertidumbre sobre cómo se organizará nuestra vida, nuestro modo de vida en el futuro, porque efectivamente de momento es la deuda, pero de algún sitio tiene que salir el dinero. Y tratar a los ciudadanos como adultos parece una cosa sensata, ¿no? De momento saldrá del endeudamiento, que es lo que ha dicho la Comisión. La Comisión no ha dado nada. Ha dicho, les autorizo a que gasten más. No, a gastar más no hace falta que te autoricen. Les autorizo que tengan más déficit, que es distinto. Les autorizo a que dentro de la disciplina presupuestaria le añadan 1,5 puntos más de PIB al año durante 4 años. Y de aquí salen los famosos 650.000 millones. Y eso es endeudamiento. Si los Estados miembros quieren hacerlo, nadie les puede obligar a ello. ¿Qué deberíamos estar haciendo con las opiniones públicas que no estemos haciendo? Para transmitir esto que aquí se está contando con tanta claridad y que luego no vayamos por la calle y nos digan, os habéis hecho unos alarmistas, estáis militarizando Europa, los valores europeos los tiráis a la basura. Esto forma parte del día a día, ¿sí? Especialmente en las sociedades del sur, ¿no? Sí. Y en España en particular y en amplios sectores de la izquierda mucho más. ¿Qué se debería estar haciendo que no se está haciendo? Yo creo que democracia. Y la democracia empieza por debate, por discusión, por diálogo, por poner todas estas cuestiones sobre la mesa. Hemos sido muy prudentes en no ponerlas sobre la mesa porque fastidia hablar de estas cosas. Claro que fastidia. Porque fastidia hablar de que uno tenga enemigos que quieran que uno fracase. Es que eso duele, es que eso molesta, es que eso asusta, es que eso genera inquietud. Pero si no se trata, es una enfermedad que acaba apoderándose de nosotros. Yo creo que lo que necesitamos es grandes dosis de democracia, diálogo, debate, llamar a las cosas por su nombre, identificarlas y tratarlas. Y yo confío muchísimo en la sabiduría del ciudadano y de la ciudadana de nuestro país, que entiende cuando hay un problema, que lo identifica y lo siente casi en su... Ahora los ciudadanos están inquietos porque ven que hay algo que no está funcionando. Hablemoslo, hagamos de esto un gran debate nacional, que yo creo que es lo que nos va a ayudar a tratar esta enfermedad llamada el embrutecimiento del mundo. Sin caer tampoco en alarmismos innecesarios. Hay que hacer un debate con serenidad, sin histerias, informando a la gente y que los ciudadanos reflexionen, discutan y se pronuncien, pero también hay que evitar los kits de emergencia que hemos de tener todos en casa por si acaso nos cae una bomba atómica mañana. Hay que evitar esas cosas, no creo que contribuyan a un debate sereno. Por otra parte, Arantxa, en el fondo, y de eso hago un poco mea culpa, el threat analysis, el análisis de las amenazas que pesan sobre Europa, es un ejercicio que todos los años se hacía desde los servicios de acción exterior, y además se llama así, Threat Analysis. Y todos los servicios de inteligencia de los Estados miembros unían sus fuerzas y producían un documento que se llama así, Análisis de las amenazas. Y ese documento se llevaba al Consejo, el Consejo decía, muy bien, muchas gracias, sin ir más al fondo. Y no se hacía público, porque claro, poner sobre la mesa las amenazas es señalar con el dedo al amenazante o al amenazador. Pero el análisis existía
Y lo que nos puede ocurrir, porque hay agentes que están dispuestos a crearnos problemas, lo sabemos, y los servicios de inteligencia de los Estados miembros lo archisaben, lo saben de sobras, y te pueden hacer, y de hecho existe ese documento, que nunca se ha hecho público, pero que los responsables políticos tenían la obligación de conocer. Esa oportunidad que se ve en esta ocasión, que el trumpismo puede darle a Europa, que se crece y se construye en las crisis, ante crisis insalvables siempre acaba dando un paso adelante. ¿Esa oportunidad se puede hacer con los tratados actuales? Aquel viejo temor a la doble velocidad, era temible pensar en una Europa de dos velocidades, y ahora ya asumimos no solo como no amenazante, sino como única posibilidad el que haya la coalición de los voluntarios, en fin, distintas velocidades en esta integración que es imprescindible para que Europa pese en el mundo. Hay que resignarse a operar fuera de los tratados en algunas cuestiones. Bueno, cuando tuvimos la crisis del euro, la solución la buscamos fuera de los tratados e hicimos un nuevo tratado, un tratado intergubernamental para crear lo que se llamó el salvaestados, el European Stability Mechanism, que no era un tratado de la Unión, porque dentro de la Unión había quienes no querían. Entonces se decidió hacer uno desde fuera, que era un tratado de algunos estados, no todos, no era un tratado de la Unión Europea, porque no estaban todos, pero era el instrumento de salvamiento de un Estado que pudiera tener una dificultad financiera como las hubo. No sería descabellado pensar que hubiera que hacer algo parecido, porque hoy los tratados actuales ya dicen que la Unión puede avanzar hacia una unión de la defensa por unanimidad, y esa unanimidad no la va a haber. Entonces, o recurrimos a lo que en la jerga comunitaria llamamos una cooperación reforzada, que también existe como figura, sí, que unos cuantos que quieren hacer algo más a prisa que los demás se unen, lo que pasa es que los demás tienen su palabra a decir. O si queremos ser más ágiles y más rápidos, salir definitivamente del tratado y crear una estructura jurídica nueva, que la podemos llamar como queramos, pero que en el fondo sería una mancomunidad de capacidades defensivas. Porque si todos los ejércitos europeos multiplican por X sus capacidades actuales, cada uno de acuerdo con sus estructuras y sin tener en cuenta lo que hace el del lado, eso sería un enorme despilfarro de dinero. Porque seguiríamos teniendo las mismas duplicaciones que tenemos, solo que más, y no habríamos corregido las carencias que tenemos. Pero el libro blanco de la defensa es muy nacional, ¿eh? Lo conocido hasta el momento. Sí, pero se limita a la estructura industrial de la defensa, que es lo que la Comisión puede hacer. Pero para para avanzar en una capacidad común de defensa, hay que avanzar en la integración política, porque yo conozco estados que no tienen ejército, pero no conozco un ejército que no tenga un estado. O sea, los ejércitos son una emanación de los estados y responden frente a un poder político. Cuanto más avancemos en la integración de las capacidades defensivas, tiene que ir acompañado de una integración política mayor. De lo contrario, será una pieza floja. Pero eso es probablemente más difícil que una moneda. Sí, pero tampoco es tan complicado. Vamos a ver, en defensa ya hay un grupo que está fuera de los tratados que se llama los miembros de la OTAN, que tienen una estructura organizativa, unas capacidades, un armamento, una práctica, una táctica, y lo hacen a geometría variable con respecto al resto de la Unión Europea. Luego tenemos muchas, y hay que ver ahora. Yo creo que lo más importante de todas las discusiones que tenemos enfrente, que es ver qué capacidades necesitamos, cómo las vamos a financiar, es cuál va a ser nuestra estructura de organización. A eso me refiero. Sabiendo que a eso me refiero. Hoy la OTAN es un problema, porque la llave última de la OTAN, el botón último de la OTAN, no lo tenemos los europeos, lo tienen los estadounidenses. Pero luego no olvidemos que tenemos mucha tarea que hacer en otros temas
en los que funcionamos en mayoría cualificada. Para profundizar el mercado único europeo, para integrar nuestra energía, para integrar nuestras tecnologías, para integrar nuestro mercado de capitales, para avanzar haciendo más acuerdos comerciales con países terceros, para eso no tenemos que cambiar los tratados. Necesitamos grandes dosis de energía política de nuestros Estados miembros y sobre todo necesitamos tener un sentimiento de urgencia, porque ahora estamos en modo de urgencia, no estamos en modo de velocidad de crucero, estamos en un momento de urgencia donde tenemos que tomar decisiones muy rápidas en toda una serie de temas que se han quedado pospuestos porque eran los más complicados, era la cara norte de la integración europea que ahora tenemos que resolver y a la que tenemos que ponerle energía política, porque de eso va también la supervivencia, no solo de nuestra cuestión defensiva y de seguridad, sino de la prosperidad económica y la solidaridad, que no nos olvidemos, son también los pilares fundamentales de funcionamiento de la Unión Europea. Porque la Unión Europea se hizo por aquí, por la economía, por las estructuras productivas, por las relaciones comerciales, los intercambios, todo eso que dice Arantxa, y tiene mucha razón, es un edificio inconcluso, incompleto, que algunas tuberías no empalman con las otras, pero todo eso pertenece a lo que podríamos llamar la esfera civil, el mundo civil. La economía, la tecnología, la organización social. Hay otro mundo al que yo me refería, que son las estructuras de mando y control. Yo en la Unión Europea tenía un Estado Mayor, con más de 200 oficiales de todos los ejércitos, que estaban allí, en Bruselas, programando y haciendo funcionar las misiones militares que tenemos por el mundo. Y creo haber adivinado, que todavía no haya llegado a ser un experto, en la complejidad y las inercias que hay a la hora de poner juntas las capacidades defensivas de diferentes ejércitos, que tienen su cultura, sus formas de organización propias, sus recelos, por ejemplo. Hay que hacer que la industria de la defensa no esté tan fragmentada y que esté, naturalmente, teniendo algunos actores de mayor capacidad. De lo contrario, nunca podremos competir con Estados Unidos. Pero todos los Estados miembros van a querer tener su industria de la defensa, por si acaso. En Estados Unidos da igual donde estén las fábricas de armamento, pueden estar en Alaska o en Miami. Nadie siente por eso que mañana vaya a estar en peligro, ni Alaska ni Miami. Pero en Europa sí. Si yo mañana le digo a un país, para evitar la fragmentación, tú no tendrás industria de la defensa, porque la voy a agrupar toda en algún otro sitio, va a decir, un momento, no. Yo necesito tener mi industria de la defensa, pequeñita, ineficiente, pero la mía. Y superar este sentimiento de la defensa es el último resorte de la soberanía nacional. Y los ejércitos son la última expresión de la capacidad, del poder de un Estado. Eso requiere mucho debate político, no solamente en el interior de cada país, sino a nivel de la Unión. Necesita una integración política, ¿no? Real, para la que debemos estar dispuestos a señalar la puerta de salida a algún país. ¿Merece la pena? Es que no podemos pagar ese precio. Ya sé que no, tantas cosas no podíamos. Sí, pero tantas cosas no podíamos. Aquí sí que tendrías que modificar tantas los tratados. Cosas no podíamos, es decir, la aquí integración. Sí que tendrías que modificar los tratados para decirle a alguien. Sí. Le puedes quitar el derecho a participar en la vida política, le puedes quitar el derecho al voto, pero expulsarlo, que yo sepa, no. Pero bueno. Sí, pero podemos ser un poquito más claros. Y yo creo que en estos momentos, además de gran conflictualidad también dentro de la Unión Europea, es el momento para ser claros. Cuando a ningún Estado miembro de la Unión Europea le obligan a ser miembro de la Unión Europea. Los países lo deciden voluntariamente. Y cuando firman un acuerdo que dice prosperidad, solidaridad y derechos y libertades individuales. Y este último es también parte del paquete. Entonces, yo creo que hay veces que hay que decirlo y hay que poner esto sobre la mesa. Nadie obliga a ningún Estado miembro a quedarse dentro de la Unión Europea. Y en realidad
ha habido uno que ha decidido marcharse. Ahora, el precio que ha pagado el que se ha marchado es tan alto que ha puesto el listón muy alto a todos los demás. Y entonces ahora el juego no es ese. El juego ahora es cambiar la Unión Europea desde dentro. Bueno, pero vamos a ver. Pongamos estas cosas un poquito más claras sobre la mesa. Hablamos de Hungría, clara y nítidamente. Hablamos de Hungría. ¿Qué se le dice a Hungría? Y no solamente de Hungría. Hablamos de las fuerzas políticas dentro de la Unión Europea que no quieren integración europea, que quieren más nacionalismo nacional. Bueno, pues es que todos están en el lugar equivocado. Están en el lugar equivocado y siguen queriendo estar en el lugar equivocado. Es decir, el Brexit hubo un momento en que se pensó que podía provocar una epidemia y en vez de ser una epidemia ha sido una vacuna. Claro. El Brexit ha sido una vacuna porque a la vista de lo visto nadie quiere pasar por esta experiencia. Como dice Arantxa, ¿para qué me voy a ir y perder toda capacidad de influencia cuando desde dentro puedo condicionar el sistema? Y si no, como dice Arantxa, no se habla más claro y no se ponen los puntos sobre las is, una dinámica de boicot interno es lo que nos espera. Por ejemplo, Hungría, un país que ha firmado el acuerdo que ha creado la Corte Penal Internacional, invita a Netanyahu a que le visite. La Corte Penal Internacional ha dictado una orden de arresto contra Netanyahu y en teoría, si pone los pies en territorio europeo, tiene que ser detenido. No solamente no es detenido, sino que es invitado a que les visite. Y no pasa nada. Que yo sepa, nadie ha levantado la voz contra Hungría. Ha sido Hungría quien ha dicho, bueno, ya que me comporto así, por decencia torera, me voy a ir de la Corte Penal Internacional. Pero no ha habido en el Consejo Europeo una voz airada de los demás diciendo, ¿pero tú qué haces? ¿Por qué? Porque probablemente más de uno estaría tentado de hacer lo mismo. Entonces, hoy por ti, mañana por mí, a Hungría no se le dice nada. Y eso sí que ha sido una violación flagrante del compromiso europeo con el derecho internacional. Si Europa hace eso a la Corte Penal Internacional, si mañana viene Putin y visita otro país europeo, tampoco se le va a detener. Entonces, ese es el gran riesgo que corremos, de que el uno por el otro dejemos que se deshilache aquello que nos identifica frente al resto del mundo, como los que defendemos un orden basado en reglas, defendemos que se respeten los derechos humanos. Nuestro silencio en Gaza es atronador, atronador. España y algunos más, pocos, han hecho oír su voz al respecto, pero en su conjunto el resto del mundo nos acusa, y con bastante razón, sobre el doble famoso rasero. Doble rasero. Sí, quería terminar justo hablando de esto, de Gaza, de esa herida insoportable que va a quedar ya para siempre, en la que Europa se ha mostrado bastante inútil, salvo voces aisladas, algunas, sí, muy honestas y muy claras durante todo este tiempo, como la de Borrell, o posiciones como la de España, ¿no? Pero muy, muy minoritarias. Esa herida va a quedar ahí. En este momento en el que la guerra comercial, la coyuntura estadounidense obliga a Europa a mirar en todas las direcciones y a buscar aliados en otros lugares, ¿cuánto puede pesarnos ese doble rasero que hemos vivido además simultáneamente? Pocas veces la historia nos sirve un doble rasero tan claramente vivido de forma simultánea como la guerra de Ucrania y la limpieza étnica en Gaza. ¿Cuánto puede pesarle a Europa en esta etapa que necesariamente tiene que abrir a partir de ahora? No le va a pesar, le pasa mucha factura fuera y yo creo que le pasa factura dentro también, porque es una cuestión de coherencia. Y al final, en cuestión de principios, lo más importante es la coherencia, dentro y fuera. Y creo que es una incoherencia que además no es irresoluble. Esa coherencia es posible. Nosotros tenemos que ser capaces de decir no al terrorismo de Hamás y no al exterminio de la población civil de Gaza. Y tenemos que poder reivindicar nuestro derecho a decirlo sin sonrojarnos y sin que los demás nos acusen. Y creo que ahí es donde tenemos que poner el cursor. Europa en este tema está muy presa de su pasado
que es cierto, es un pasado muy doloroso, que es el pasado del Holocausto que tuvo lugar en el continente llamado Europa, pero hasta que nosotros no seamos capaces de reivindicar el nunca jamás esto, pero siempre la humanidad, allá donde la humanidad sea cuestionada, seguiremos atrapados en el pasado. De alguna manera, dos traumas históricos alemanes han condicionado dos grandes crisis europeas de este siglo, ¿no? La crisis del 2008, la respuesta a la crisis, a la gran crisis de 2008, el miedo a la inflación, y el recuerdo del Holocausto, la falta de una posición europea clara y nítida de conjunto frente a lo que estaba pasando en Gaza, ¿no? Pero no tenemos el derecho de hacer pagar a los demás nuestras culpas. Los palestinos no mataron a los judíos, no fueron ellos. Entonces, responsabilizarles de algo que nos incumbe a nosotros es profundamente injusto, ¿no? Pues muchas gracias, caballero, señora, muchas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes por seguirnos esta nueva edición del conversatorio de Tinta Libre. Lo pueden leer, ya lo saben, y también lo pueden ver.